Hola, yo soy Sam y este es un nuevo episodio de mi podcast Planeta Invisible. Este sería el segundo episodio y no he grabado uno desde hace bastante tiempo porque cositas han pasado, pero justamente por esas cositas es que tengo muchas ganas de tener un poquito más de frecuencia para crear este contenido, ya que es algo que he estado sintiendo muchísimo estas últimas semanas. Entonces les quiero comentar un poco como de mi contexto, en dado caso que sea algo que les haga sentir identificadas, porque creo que no solamente yo, de fijo muchas otras personas hemos estado sintiéndonos muy abrumadas por todo lo que está pasando como a nivel mundial, a nivel político, también como a nivel país. Entonces me parece muy importante como generar este tipo de espacios y lo digo principalmente por mí, porque he estado sintiendo sumamente necesario el poder comunicar mi experiencia, como el tipo de cosas que yo he estado sintiendo y también como la importancia de poder honrar eso que se está sintiendo y como darle un espacio y también hacia nosotros mismos poder visibilizar qué tipo de cosas son las que nos están transitando y también como darles la importancia y también como poder tomar acción para cuidarnos, porque creo que muchas veces se vuelve muy fácil como estar disponible y como tratar de generar palabras de empatía, también poder escuchar y estar haciendo como revisiones cada cierto tiempo con, por ejemplo, nuestras amigues, con las parejas, con personas de la familia. Y creo que muchas veces a mí se me olvida y creo que también a otras personas se les puede llegar a olvidar em, escucharnos y también como hacernos preguntas cada cierto tiempo de cómo cierto tipo de cosas las estamos transitando y cómo cierto tipo de cosas también nos están afectando. Porque para dar un poco de contexto, a donde quiero llegar es que últimamente, las últimas semanas, el tema con mi ansiedad ha sido bastante difícil. Creo que desde que empecé a trabajar en el tipo de trabajos en los que estoy, que son como de servicio al cliente o soporte técnico, como tener que estar hablando con personas constantemente, he definitivamente reconocido que no es algo que a mí me guste hacer, pero por diferentes motivos estar en este tipo de ambientes laborales me ha sido necesario y ha sido también como el medio que he tenido para subsistir y tener un lugar donde vivir, que comer, etcétera. Sin embargo, yo soy una persona muy creativa y que disfruta mucho crear y generar arte también, pero estar en este tipo de trabajos ha resultado en, obviamente te consume muchísimo el tiempo, al menos en mi caso tener que ir a trabajar como de manera presencial también requiere transportarse, horas de presas, de, no sé, tener que alistar la comida, sostener como el lugar, porque mucho tiempo también, por ejemplo, yo he estado viviendo solo, entonces no he compartido como las cosas del hogar con otras personas y obviamente todo esto requiere muchísimo tiempo. Em, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona que, al menos yo, tiene como muy claro qué tipo de cosas son las que le hace feliz, cuáles son mis creencias, cuáles son mis ideas, y también como tener en el fondo la esperanza o más bien como la fe, nada que ver, tener como la ilusión de que en algún momento cualquiera de estas cosas que a mí me gusta, que son de manera creativa, puedan ser
mi sustento y a lo cual yo le dedico el tiempo de mi vida. Porque si bien es cierto que a pesar de estar en este tipo de trabajos, em, he tenido tiempo y también la oportunidad de hacer cosas que me gustan, de repente sí hacer cosas creativas y demás. Pero estar en este tipo de trabajos, al menos para mí, se ha visto como, y sin darme cuenta, o sea, esto que les voy a comentar en este momento es solamente como algo que, una revelación que me vino hace como 2 días. Long story short, porque tampoco quiero hacer de eso el tema central, tuve un ataque de ansiedad, estaba trabajando desde mi casa ese día en específico y empecé a llorar y a llorar y a llorar y tener como una lluvia de pensamientos descontrolados, de cuestionar qué estoy haciendo con mi tiempo, de estar diciendo como por qué estoy utilizando tantas horas de mi vida en esto que no me significa ninguna cosa. Y eso, o sea, como que no podía dejar de pensarlo y entonces eso me llevó como a una espiral de emociones terrible y no me pude salir de ahí y tuve que incapacitarme y estos últimos días no he estado trabajando como por ese motivo y así. Entonces a lo que voy es que mi revelación fue como yo he tenido muchísimos momentos en mi vida donde diferentes cosas han pasado y me he sentido ya sea como muy deprimido o con mucha ansiedad o como tener muchas emociones o no sé, como muchas cosas diferentes pasando y nunca he llegado como a un punto en donde yo diga esta emoción o esto que está sucediendo nunca va a cambiar y necesito como abandonar el chat. Em, y creo que desde que estoy trabajando en este tipo de contextos, que también puede ponerse como en cualquier otra cosa, ¿verdad? Considero que pongo mi ejemplo en específico de ser una persona creativa que quiere como tal vez emprender de alguna manera, etcétera. Em, puede, no sé, que vos quieras como hacer alguna otra cosa que no tenga que ver como con creatividad, que sea como otra área, digamos, profesional, pero es como esa sensación de estar utilizando tu tiempo en cosas que no son eso, ¿verdad? Que a vos te mueve, que te hace sentir como propósito, que trabajar y dedicarle tiempo a eso, a pesar de que tenga sus otras complejidades, de alguna u otra manera como que siento que ocupar el tiempo de esa manera nos hace sentir como más conectados con nuestra esencia y quiénes somos y reafirma como nuestro valor como persona y es justamente ahí a donde quiero llegar un poco más adelante de este episodio porque volviendo a esto que pasó hace un par de días no podía dejar de pensar en eso y como una especie de claustrofobia de estoy utilizando como los años en donde tengo más energía, como también como veo pasar el tiempo y mis ideas creativas no las puedo llegar a concretar porque estoy muy drenado, muy cansado de mi otro trabajo, porque estoy agotado mentalmente y lo que quiero hacer es como crear. Entonces, aunque yo trate de forzarme como a no sé, tener la disciplina suficiente para tener un espacio para hacer esto que yo quiero, no lo logro porque estoy muy cansado y genuinamente ya mi cerebro no da más. Entonces, lo que noté hace un par de días que tuve esta especie de revelación es que desde que he estado en este tipo de ambientes laborales, me he ido como agotando y agotando y agotando mi energía, mi creatividad, este mismo cansancio al ser tan prolongado de años me ha llevado como a una especie de nueva rutina en donde sin darme cuenta poco a poco me fui quedando sin todos esos espacios y actividades
que me hacen sentir conectado con quien yo soy y que también me ayudan como a construir esta energía que no es una energía como necesariamente física, o sea, no es necesariamente como del cuerpo, sino como esta energía que nos hace como querer dar ese paso o levantarnos o seguir haciendo determinada cosa porque nos inspira y nos mueve porque sabemos que el resultado va a ser de un gran impacto en nuestra autopercepción y también nuestro amor propio, la idea que tenemos de nuestro valor como persona y cómo nos percibimos. Porque la manera en que nos percibimos va dándole forma a todos los aspectos de nuestra vida. Y justamente eso era lo que yo estaba escribiendo y a través de esta serie de ideas fue que llegué como a esta revelación porque al menos en mí pude notar cómo mi personalidad y la manera en que yo soy como de manera social, hablando, como comunicando mis ideas y así, muchas veces puede percibirse como que yo soy una persona súper segura, que tengo muchas cosas claras o qué sé yo. Incluso como que muchas veces no me da miedo la confrontación. Pero a pesar de que eso es muy genuino y yo sí considero que soy ese tipo de persona, muchas veces no lo soy. Y no lo soy cuando estoy solo conmigo y cuando tengo que tomar decisiones o dirigir mi vida a cosas que van con conectar con esa esencia y con eso que yo soy como muy profundo dentro de mi ser y que cuando yo conecto con esas partes de mí es cuando yo más siento que tengo valor, cuando yo más siento que soy feliz y estoy orgulloso de ser quien soy. Entonces, estar en este tipo de trabajos para mí ha significado ir abandonando poco a poco todas esas cosas e ir alimentando todas esas cosas que si las tomamos así como una manera separada y las unimos, es quien yo soy al final. Em, entonces, creo que poder reconocer cómo un trabajo o una situación o una persona o algo que ocupa como un espacio constante en nuestra vida, como de todos los días o todas las semanas o eso a lo que le dedicamos muchísimo tiempo, va de manera inconsciente modificando la idea que tenemos de quiénes somos y a través de esa modificación conceptual, por decirlo de alguna manera, se va a ir traduciendo poco a poco en quién vamos siendo a través de las acciones y del mundo físico. Entonces, no sé si se está dando a entender lo que quiero decir, entonces voy a decir un ejemplo. En este trabajo, o bueno, he tenido diferentes trabajos, ¿verdad? No he estado como en el mismo todo ese tiempo, pero en estos trabajos que son de 8 o 9 horas de trabajo todos los días y que por más que he tratado a través de mi disciplina, del amor propio, de creer en que puedo llegar a construir eso que yo quiero, he tratado de hacer como un desgaste em, involuntario, por decirlo de alguna manera, porque es más una necesidad tener este tipo de trabajos que un querer. Y también está como esta otra vida, como Hannah Montana, de querer construir algo propio y distinto. Entonces es como toda mi vida ha consistido, no toda mi vida, los últimos años, ha consistido en ir sacando energía como si fuera yo un vaso con agua, ir sacando agua por diferentes motivos y olvidarme o incluso inconscientemente no darme cuenta que no he estado priorizando partes que son sumamente importantes
que es esto, el sí voy sacando agua, pero también hay otros espacios en donde voy echando agua nueva o incluso saco completamente esa agua que ya está estancada y vuelvo a echar agua nueva, pero siempre tratar como de que haya algo ahí adentro, porque ese algo es la energía que les digo que no es como una energía física, sino es como esa energía o como ese poder o ese amor que podemos llegar a sentir por quienes somos, que nos hacen querer dar pasos con coherencia y pasos con una dirección definida, que esa dirección ojalá sea una decisión consciente, porque también existen muchas otras cosas que las personas de nuestro entorno o la sociedad nos pide o espera que lleguemos a hacer algo de manera determinada, y eso puede que sea deshonesto con nuestra esencia o lo que somos en el interior, que es, creo yo, un proceso de reconocimiento de qué es lo que genuinamente va conmigo, no solamente con mis gustos, también sino a través de una exploración constante para decir, ok, a mí me gusta mucho como esta serie de temas, esta serie de actividades, pero también puedo reconocer cuáles son mis habilidades y en cuáles áreas yo puedo desarrollarme de una mejor manera. Entonces, esto siento que es súper importante como este tipo de exploración para en este tipo de situaciones, como en mi caso, decir, uff, creo que sí, he hecho como cierto tipo de trabajo para reconocer cuáles son mis habilidades, cuáles son mis gustos, hacer cuáles tipos de actividades alimentan mi esencia y también como mi autopercepción, como para verme con ojos de amor, para poder verme en un espejo y decir, me gusta quien soy, me gusta lo que hago y me gusta lo que estoy construyendo de mí como persona, como individuo. Entonces, creo que eso fue mi revelación, el darme cuenta que no solo ya tenía como desde antes por otros motivos problemas de autoestima, y no me río porque sea algo gracioso, sino porque es como lo absurdo y porque mis traumas, mis chistes, ya como ser una persona con un antecedente de problemas de autoestima, entrar en este tipo de dinámica laboral, tratar de subsistir y ver cómo pasa el tiempo y me voy desconociendo. Y creo que ha sido como algo muchísimo más marcado desde los últimos meses del año pasado a ahorita. El constantemente, no constantemente, pero sí, digamos, como viendo la imagen en grande, este, he podido reconocer cómo ha venido a mi mente mensajes de creo que he estado abandonando este tipo de cosas, ya no me he estado sintiendo tan bien con quien soy yo, me ha estado costando muchísimo más poder mostrarme de una manera que a mí me hace sentir bien. Por ejemplo, poder mostrarme con la seguridad que les comentaba hace unos minutos me ha sido cada vez más difícil. Me he visto cada vez menos hablando de las cosas que me gustan, compartiendo de las cosas que me gustan con las personas que conozco y también con personas random de la vida. Entonces, creo que he ido notando este tipo de patrones y no han estado sucediendo como tal cosas para yo sentir esta inseguridad. Entonces, creo que hace un par de días que estuve escribiendo de este tema y que estuve también como llorando mucho porque no sé si a vos te pase, pero creo que a mí me cuesta mucho vivir en la incoherencia.
me cuesta muchísimo poder sentirme en paz o ignorar este tipo de cosas de no estoy viviendo algo que para mí tenga sentido, no estoy actuando de una manera coherente, no estoy logrando mostrarme de una manera honesta en diferentes tipos de espacios, ya sea espacios con amigues, que obviamente son lugares seguros, o espacios con personas del trabajo, de la calle, del bus, de donde sea. Em, y creo que ahora que les estoy comentando esto, también me parece como una especie de invitación para hacer una pausa y decir, ¿cómo me he estado sintiendo? ¿Cómo me he estado mostrando ante las personas de mi entorno? Si en este momento tuviera que parar un momento y reflexionar cómo me siento de quién soy en mi cotidianidad en el último mes, en los últimos 2 meses. O sea, como en un contexto como más cercano, como a nivel temporal, cómo me he estado sintiendo, con quién soy, de la manera que actúo. La manera en que he estado actuando ha estado alineada con lo que yo quiero ser. Y la respuesta que tengo, cómo me hace sentir. Y creo que también es súper importante hablarse de manera honesta. No sé, hacerse este tipo de preguntas y no tratar ahí como de camuflar acciones que hemos estado haciendo que no nos hacen sentir bien y que sabemos que no están bien, pero no bien para la sociedad. O sea, como según la escala de valores individual que tenemos cada uno de nosotros, a través de esa medición, cómo me siento con mi vida, con lo que estoy haciendo, con el lugar en el que me encuentro. Y tampoco hacer este tipo de revisiones desde un lugar como para latigarse y echarse para abajo, sino como tratar de verlo con mente fría y como darse la información real de cómo nos estamos sintiendo y de la manera en que hemos estado viviendo, porque al menos en este momento hacer esta pausa, hacerme estas preguntas, escribir y tratar de escribir de una manera honesta de lo que he estado haciendo y genuinamente cómo me he ido transformando a lo largo de estos años y sobre todo como en estos últimos meses fue fue muy difícil, es muy doloroso poder ver como de una manera tan clara cómo mi autopercepción y la manera en que me veo y cómo este tipo de trabajo me hace sentir tan pequeño y no lo había reconocido, no había dimensionado qué tan pequeño me estaba sintiendo y cómo a través de sentirme así de pequeño eso también se ha estado viendo reflejado en mi vida y las cosas que hago y las cosas que acepto y las personas que he llegado también a tener en mi vida em, por ese concepto inconsciente que he tenido de quién soy yo, porque creo que la manera en que nos describimos a nosotros mismos a través de esas ideas es que ponemos límites en nuestra vida y también aceptamos cosas y nos conformamos con cosas a través de esa idea que tenemos. Y es un poco volviendo a esto que les decía de según los conceptos, es de esos lugares de donde vamos a tomar acción para mostrarnos y colocarnos en nuestro entorno, en la sociedad, con nuestros vínculos, en los trabajos. Entonces, retomando esto que les decía del trabajo, que esto que les cuento es
de nuevo, o sea, es solamente un ejemplo de cómo llegué yo a este tipo de pensamientos, pero eh, di nada, vos lo podés poner en práctica en tu vida en otras áreas, con otros temas, si es que de alguna u otra manera esto te sirve, que ojalá que sí. Em, entonces, haciendo este reconocimiento de patrones básicamente de cierto tipo de cosas en mi vida en los últimos meses y años, pude darme cuenta que sostener este tipo de trabajos, más allá de sí ha sido una necesidad, sí es muy difícil ser una persona artista en un país tan pequeño, en un país tercermundista, en esta en este contexto social y político en que nos encontramos, no solamente en Centroamérica o Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Eso también lo tengo muy consciente. Creo que también muchas veces ha sido una cuestión de cómo me percibo, y esta percepción ha nublado las posibilidades que yo creo que existen para mí. Y este sentirme tan pequeño y sostener algunas personas en mi vida que han reforzado la idea de sentirme tan pequeño. Y también sostener cierto tipo de dinámicas, como por ejemplo, para mí es súper importante cuidar mi cuerpo y mi alimentación y la actividad física. Yo soy una persona que vive mucho una ansiedad que puede iniciar sí a través de la mente, pero también hay ciertas situaciones que me activan mucho la ansiedad a nivel corporal. Y eso, corporalidad, luego sube, ¿verdad? Como a mi mente y es un caos. Entonces, para mí cuidar estos aspectos es súper, súper importante, y también siendo una persona trans masculina que tiene terapia hormonal, este, la testo me ha hecho también sentir muchísima energía y también me ha hecho experimentar las emociones de una manera distinta. Entonces creo que el mantenerme activo, no sé, por ejemplo, hacer yoga o salir a correr o hacer pilates, es algo que me ayuda también a mover mucho mi mente y como purificarme, limpiarme, como mover cosas que no puedo resolver con la mente y que solamente puedo canalizar a través del cuerpo. No sé si a vos te pasa. Em, Creo que cuidar todos estos aspectos también para mí representa cuidar mi mente. Y la rutina que he ido generando a lo largo de los años en este tipo de trabajo ha ido afectando muchísimo esta energía que les digo que no es física, y con el tiempo me ha sido cada vez más difícil como sostener las rutinas del cuidado de mi alimentación, del hacer ejercicio, moverme. Y obviamente esto me ha hecho llegar y sostener como, bueno, tal vez una persona que trabaja en este tipo de lugares es normal que esté cansada. Y está bien, hoy no voy a hacer ejercicio, hoy no voy a salir a correr, hoy voy a comer esto porque estoy muy cansado y no quiero cocinar otras cosas. Y estos solamente son ejemplos de cómo he ido modificando las rutinas y las cosas que ya yo sé que me funcionan y me ayudan a estar bien, y cómo he ido normalizando el abandonarme. Y claramente, si he estado muy cansado, si he estado muy drenado mentalmente y emocionalmente, y está bien que en algunos momentos necesite como tener un extra de descanso, y por lo tanto necesito como darme estos pequeños espacios, pero considero que sostener ese tipo de actividades a lo largo del tiempo, a como me puedo dar cuenta
y te estoy contando en este momento, trae otro montón de implicaciones que hacen que a nivel mental todo esté peor y que mi salud mental vaya en picada. A donde quiero llegar con todo esto es que cómo el sostener espacios en nuestras vidas que no procuran nuestro bienestar, que no procuran nuestro cuidado, quedarnos en espacios o tratar de sostener este tipo de prácticas porque creemos que no merecemos algo diferente, es terrible. Es terrible porque estas últimas semanas, y trigger warning, estas últimas semanas he estado pensando muchísimo en cómo nada vale la pena. Cómo nada tiene sentido, cómo cualquier cosa que en algún momento quería como para mi futuro, para mi vida, no tiene ni pies ni cabeza. Pero escribiendo y tratando de ser brutalmente honesto conmigo, llegué a la idea de que yo no pienso eso de mí, ni de mi talento, ni de mis habilidades, ni de cualquier tipo de proyecto que haya querido construir en el pasado, sino que he ido construyendo esta forma de pensar por sostener a personas y espacios en mi vida que no me ayudan a ver mi luz, que no me ayudan a valorar mi esencia, que solamente estaban dándole más peso y reafirmando estas ideas erróneas que en mi caso también venían de diferentes experiencias en mi infancia, en la escuela, en el colegio, de nuevo de personas que estaban proyectando sus miedos y inseguridades en mí y yo no tuve la capacidad de lidiar con esas situaciones de una manera distinta y yo dije, es cierto, esta persona está diciendo que yo no tengo valor y yo lo creo. Porque esos son los ojos que la persona tiene para verme, no porque eso sea la realidad. Y de nuevo, esto es solamente como un ejemplo para ir sustentando mis ideas sueltas que espero vayan teniendo una línea de alguna otra manera para darme a entender. Pero eso, llegué a reconocer que sostener trabajos en donde no se me valora, en donde por más que yo trate de ser el empleado número uno del mes, porque la verdad es que sí he llegado a ser muy buen eh, esclavo, básicamente, mm, todas estas cosas han ocupado tanto tiempo de mis días, de mis semanas, de mis meses, que escuchar y ver cómo cualquier cosa que yo creo valiosa en mí, que no tiene nada que ver con este tipo de trabajos que les comentaba al inicio, este, obviamente van a ir modificando como mi autopercepción y como el monólogo interno que tengo y la manera en que me hablo. Em, y nada, me pareció muy triste y muy doloroso poder reconocer este tipo de cosas, pero también me parece sumamente valioso porque ahora tengo el motivo real de mi ansiedad y mi tristeza tan profunda que ha sido los meses de este año, que ha sido mucho un proceso de introspección porque han pasado muchísimos cambios y también el reconocer que había estado en un montón de espacios que no me estaban dirigiendo hacia el lugar al que yo quería ir. Pero esta autopercepción de ser tan chiquito eh, me hacía conformarme con esos lugares y esas personas, este trabajo. Y no es como que en este momento ya yo digo, mae, voy a tomar una decisión radical y voy a empezar a hacer
lo que sea que quiero hacer y voy a abandonar toda mi vida y lo que sea. Cero, porque eso es un poco una fantasía, no es una realidad el poder hacer ese tipo de cambio, al menos en mi contexto. Pero lo que te quería compartir en este episodio de mi podcast es la importancia de parar, de reconocer en nuestro cuerpo, nuestra mente, qué es lo que hemos estado pensando con más frecuencia de quiénes somos en los últimos días, las últimas semanas, cuál es nuestra autopercepción en este momento y generar una pausa para hacernos las preguntas necesarias para poder llegar a, mae, ¿será que soy una mierda de persona y necesito cambiar? ¿O será que he estado siendo una mierda de persona con las personas de mi entorno? ¿O será que he estado viviendo en un nivel de incoherencia tan grande que me ha traído a estos lugares y ahora me veo en el espejo y no me reconozco? ¿O será que hay cosas que me mueven, que me hacen sentir feliz de quién soy y no he generado el espacio suficiente para hacerlo? Em, sí, no sé. Las preguntas que vos creas necesarias o las que resuenen con vos. También generar este tipo de espacio de escucha nos ayuda a nutrir nuestra intuición. Y creo que nutrir nuestra intuición no solamente es para tomar las decisiones de afuera, sino también para decir, no sé, como por dónde siento que ahorita necesito hacerme como un chequeo, por dónde creo que necesito, no sé, ahorita noto, por ejemplo, yo este nivel de tristeza, este nivel de ansiedad y hacia dónde creo que necesito como dirigir las preguntas para llegar a donde nacen. Y eso, creo que es muy importante hacernos las preguntas, muy importante tener conversaciones con nosotros para poder saber realmente cómo estamos. Porque, no sé, creo que no vale la pena que yo crea que quiero abandonar el chat por sostener tanto tiempo cosas que no me hacen bien y que no honran quien yo soy. No creo que valga la pena pensar que somos algo sin valor, algo que no somos realmente, por influencia de cosas externas. Y creo que en este mundo hay muchísimas personas con una mente y un corazón valiosísimos y que todos nosotros merecemos hacer o tomar pequeñas acciones, las que nos sean posibles, como yo el día de hoy, después de un mes grabando este podcast, porque creo que esto que observé en mí a través de cosas un poco tristes es valioso y me ha parecido una de las revelaciones más importantes que he tenido en los últimos meses y quizá a alguien más también le pueda ayudar a escuchar esto, porque no somos nuestro trabajo, estemos o no estemos en un trabajo que nos guste, no somos eso, no somos lo que hacemos para recibir dinero, no somos la suma de dinero que recibimos por hacer lo que hacemos. Nuestro valor radica en algo que no se paga. Nuestro valor radica en cómo nos sentimos de lo que pensamos,
de la manera en que somos con las otras personas, con animales, con plantas, con el espacio en el que vivimos. Las acciones que tomamos fuera de nuestro trabajo y también en cualquier tipo de espacio. Ojalá que el capitalismo no llegue tan adentro de nuestro concepto, de lo que creemos que somos para definirnos a través del dinero, porque definitivamente el dinero no va a hacernos sentir completamente felices de quienes somos. Y es obvio que el dinero es sumamente necesario en esta vida moderna, en estos tiempos, para hacer muchísimas cosas, no solamente la diversión, también nuestro propio cuidado, poder tener una vida digna, pero también lo que somos más allá de eso es súper importante. Y ojalá poder vernos a un espejo y no solamente decir, ok, tengo X cantidad de dinero o hago este tipo de trabajo que a nivel social se ve como algo súper chiva o whatever. Creo que es como antes de irnos a dormir, cerrar nuestros ojos y poder decir qué emoción lo que sea que voy a hacer al día siguiente, las personas que tengo en mi vida, el tipo de planes que puedo hacer con esas personas y decir, hago este tipo de cosas porque es lo que a mí me gusta, no porque es lo que otras personas están esperando de mí. Y para no hacer este episodio aún más largo de lo que ya va siendo, muchas gracias por escucharme si es que llegaste hasta este punto. Ojalá todas estas cosas que te acabo de contar te puedan servir de alguna u otra manera. Ojalá hoy, en algún momento, y si es que todavía no ha pasado, ojalá sea ahorita, puedas sentirte bien de algo de lo que sos, sea físico o mental, puedas agradecerte por haber construido eso también, porque estoy seguro que muy a pesar de que a veces hay muchas situaciones que nos pueden hacer sentir inseguridad, que pueden poner en duda quiénes somos y el valor que tenemos, hay algo ahí que vos has tomado la decisión de construir para vos y en tu vida, y eso es sumamente valioso. Así que nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos / escuchamos la próxima. Chao.